Y ese es el trabajo que hace, en este caso, Nicolásito Maduro, Nicolás Maduro Guerra, el trabajo de captar pastores que de una manera u otra, Ahora, en el régimen de Cuba, lo que hizo el gobierno en su momento de Fidel Castro, o la dictadura de Fidel Castro, mejor dicho, es infiltrar el liderazgo pastoral con los servicios de inteligencia, ¿no? O sea, preparaban, formaban pastores, los mandaban a los seminarios, digo pastores entre comillas, porque eran personas de los servicios de inteligencia y que se metían dentro de las iglesias. Ahora, esta metodología, ¿la usó Chávez también en Venezuela o la está usando Maduro? en su momento lo usó Chávez sin ningún problema, porque inclusive hay una carta donde el presidente Fidel Castro le envía a Chávez y donde le dice, ten cuidado con los pastores evangélicos, ten cuidado con la iglesia cristiana evangélica. O sea, se intenta transmitir la idea de que, bueno, son personas que están ligadas a la fe. Bueno, el mismo Maduro, en sus discursos hablando de la espiritualidad, hablando de Cristo, pero por supuesto que no es lo que ellos dicen, sino lo que hacen, ¿no? Porque atrás de eso hay narcotráfico, hay represión, hay torturas, hay asesinatos, hay secuestros. ¿Y por qué pensás que mucho liderazgo religioso no puede discernir eso? ¿O se deja manipular y engañar tan fácilmente? Hay mucho dinero de por medio, Omar. Bien, bueno, estamos acá otra vez arrancando un programa, una emisión especial. Y bueno, en algunos programas hemos hablado de lo que sucede, de lo que sucedió y está sucediendo en Venezuela. Y bueno, todo lo que puede llegar a suceder y bueno, todo lo que ya vemos, estamos viendo en las noticias acerca del fraude, acerca, bueno, de la represión y bueno, de todo lo que está ocurriendo ahí. Entonces hoy tenemos un invitado especial que, bueno, por razones obvias, estamos protegiendo su identidad, porque nos va a contar algunas cosas muy interesantes que quizás muchos desconocemos, aquellos que somos cristianos, que estamos en otras latitudes, que no estamos en Venezuela, porque lógicamente ahí ocurren cosas y no todo sale afuera por los medios. Entonces, bueno, estamos acá con alguien que nos va a contar algunos detalles bien interesantes, no solamente de la corrupción, y bueno, de todas las atrocidades que está haciendo el régimen, que entre otras cosas, por ejemplo, ha construido casi como un campo de concentración donde tienen ahí a presos, a rehenes, y por otro lado, algunas cosas que nosotros como cristianos hemos observado, que es parte de la corrupción que el gobierno ha acaparado, no solamente en los partidos políticos, sino también, y en las instituciones, sino también en las iglesias. Y bueno, lamentablemente hemos visto cómo bueno, algunos, una buena parte o una parte del liderazgo religioso, ya sean curas o pastores, justamente han hecho negociados o han tenido o tienen vínculos muy estrechos con el gobierno y por supuesto favores también, ¿no? Así que bueno, gracias por esta entrevista, por estos minutos. Eh, ¿Cómo crees que se ha desarrollado estos años ese vínculo entre la iglesia evangélica y el chavismo? Primero que nada, pues agradecerte por permitirme estar acá. Anteriormente te agradecí porque, bueno, eres como la voz de aquellos que no podemos decir, ni mucho menos publicar, teniendo presente pues la situación de peligro que en este caso corremos por prácticamente decir la verdad, no podemos decirla. La verdad en este punto pues, es- en cuanto a tu pregunta, lo que estamos viviendo en Venezuela es muy parecido a lo que pasó en su momento entre 1940 y 43 en tiempos del Tercer Reich. Prácticamente en medio de todo ese escenario de confusiones, en ese escenario donde todo el mundo necesitaba como que una especie de liderazgo a seguir en Europa precisamente, la gente quedó como una especie de éxtasis con respecto a Hitler, pero hubo hombres
que pudieron decir la verdad, aunque eso les haya costado la vida. Uno de esos hombres fue Dietrich Bonhoeffer, un pastor luterano joven de 39 años de edad, que en su momento llegaron y le preguntaron cuál era el problema que pasaba la iglesia cristiana y cómo era posible que la iglesia se sentara y dejara que Hitler tomara el poder absoluto. Y su firme respuesta fue la siguiente. Él dijo: la enseñanza de la gracia barata. Y precisamente es lo que está sucediendo actualmente en Venezuela. La enseñanza de la gracia barata. Por eso no era sorprendente que pastores en su momento también apoyaron a Hitler. Es más, oraron por Hitler, y uno de los discursos más llamativos de Hitler, él llamaba a amar a Jesús con todo su corazón. Esto mismo pasó acá en Venezuela, y bueno, en su momento hubo personas que sí lo dijeron, fueron como los atalayas que de una forma u otra dijeron: mira, que esto va a suceder. Profetas que se levantaron y dijeron las cosas en su momento y no les creyeron, y precisamente ahora, hoy por hoy, pues estamos viendo el resultado que estamos viendo. Hoy se está prohibiendo predicar conforme a la situación del país. Se está prohibiendo enseñar conforme a las decisiones de las elecciones como tal que puede tener una nación. Precisamente eso está prohibido. Hoy nunca pensábamos que en este caso la iglesia pudiera llegar a este punto de ser perseguida, porque es una especie de persecución cuando no te permiten decir lo que realmente sucede. Y bueno, prácticamente la iglesia está permaneciendo muda cuando prácticamente tiene que gritar. La iglesia es testigo del abuso, de la violencia brutal que se está viviendo acá en Venezuela. Es testigo del sufrimiento físico y psíquico de un sinfín de inocentes que hoy están en los campos de concentración que antes eran cárceles de máxima seguridad, donde iban solamente los asesinos. Hoy, por tu protestar, por tu cacerolear, están allí siendo torturados, siendo prácticamente colocándoles electricidad en sus miembros. Lamentablemente los golpean. Hay un total de 53 niños aún dentro de estas cárceles o de estos centros o estos campos de concentración. Y bueno, lamentablemente a nosotros como iglesia nos toca saber que somos testigos de ello, pero no podemos alzar la voz, porque si alzamos la voz, también en este caso nosotros iríamos a ese campo de concentración. Pudiéramos decir que desde este punto de vista somos testigos, pero queda como la interrogante: ¿seremos culpables de la vida de los hermanos más débiles e indefensos que están allí en la cárcel? Y bueno, quizás por eso te puedo dar en este punto, brindar esta entrevista, sabiendo lo que esto representa, por supuesto, sabiendo que también corro el riesgo de que en su momento me puedan perseguir, pero creo firmemente que somos en este caso la voz de aquellos que no pueden hablar, y somos la voz de aquellos que quisieran hablar pero no pueden, y los entiendo perfectamente, porque hay familias de por medio, presos no servimos mucho tampoco, pero las cosas que están sucediendo acá en Venezuela son cosas que nosotros como tal no esperábamos, y bueno, todo se precisa que va a haber situaciones peores. Y bueno, Muchas solamente personas. confío en el Señor. Ajá, te escucho.
Muchas personas cuando mencionan campos de concentración, aquellos que ven o que se están asomando a la situación de Venezuela, es literalmente eso, ¿no? O sea, porque someten a las personas, las someten a todo tipo de humillaciones, a torturas, todo tipo de sufrimientos. El otro día hubo una denuncia desde la ONU justamente dando cuenta de este tipo de humillaciones, de vejaciones, de abusos sexuales, de un montón de cuestiones que son horribles, ¿no? Que ni siquiera la quisiéramos mencionar acá, pero que están sucediendo. Ahora, todo esto que ocurre en el gobierno de Nicolás Maduro, de alguna forma no fue solamente él, sino que se presentaron antecedentes en el gobierno de Chávez, por ejemplo, ¿no? Nosotros sabemos muy bien que es un gobierno que se ha alineado mucho a la santería, a la brujería, a la palería. Todo eso, por supuesto, tiene consecuencias espirituales en una nación. Mientras estábamos grabando esto, también mencionabas que hubo una ley de culto que de alguna forma Chávez impulsó o en su gobierno se impulsó, que en cierto sentido, entre comillas, uno puede decir, le dio como ciertos beneficios a la iglesia. ¿Qué puedes decir de eso? Bueno, esa ley de culto, tú mismo lo decías, es precisamente tal cual la evidencia gráfica de lo que se vivió en Troya, con el caballo que empezaron a adorar los troyanos pensando que los griegos se habían ido, habían sido espantados por el dios Apolo y resulta que no, estaban dentro del caballo. Por supuesto, las iglesias con el carácter jurídico que pudieron tener gracias a esa ley de culto, muchas de ellas pudieron obtener sus locales, muchas de ellas pudieron sentirse representadas, pero también hay que decir desde cierto punto que la iglesia cristiana evangélica no era reconocida, pero esa ley de culto también hizo que se reconocieran a los brujos, se reconocieran a los que practicaban la santería, a los que practicaban cualquier tipo de religión como las sectas de los testigos de Jehová, los mormones. Aquí se reconoció a todo el mundo, a los gnósticos, se reconocieron a los masones y quizás esas prácticas ocultas ya no eran tan ocultas, porque ya había desde este punto de vista un ente que les permitía tener, ¿cómo te diría yo? Como que la viabilidad para que ellos pudieran practicar sus rituales en diferentes partes y por supuesto el presidente Chávez en su momento pues para nadie es un secreto que le gustaba mucho la parte de la brujería, de la hechicería, le encantaba participar en diferentes tipos de rituales, inclusive dentro del mismo Palacio de Miraflores eso se practicaba, para nadie es un secreto y bueno, el periodista David Placer nos lo explica muy bien en su libro. Eso pues ya no es algo que es secreto, sino que ya prácticamente es una realidad. Hoy por hoy, esa misma ley de culto es la misma que le ha permitido tener una figura posicional a la iglesia cristiana entre comillas, porque por medio de esa ley de culto han brindado ayudas a algunas iglesias con un programa llamado Mi Iglesia Bien Equipada, partiendo del mismo fin de ayudar a la gente más necesitada. Ellos dicen que bueno, que ayudan a los pastores más necesitados y bueno, les regalan algunas sillas, algún tipo de sonido, micrófono, equipamiento que bueno, que de por sí pues para un pastor comenzar acá en Venezuela en el ministerio es muy difícil y si se lo pones así pues claro. él lo dirá, bueno, lo pensará y dirá, bueno, esto es una bendición de parte de Dios, me explico. Claro. Entonces precisamente ese tipo de situaciones en su momento pues el gobierno de Chávez quiso impulsar a las iglesias cristianas evangélicas a conseguir
y bueno, le daba privilegios, o beneficios. En este caso, por ejemplo, las iglesias cristianas pues podían optar a tener un préstamo del banco y poder comprar sus locales o poder comprar un terreno desde ese punto de vista, partiendo con la personalidad jurídica que tenía las iglesias como sociedades civiles o como fundaciones. Había ese privilegio, pero detrás de ello también había, o no hay todavía, el hecho de que, bueno, si es una sociedad jurídica, pues en cualquier momento se puede intervenir la iglesia si la iglesia empieza a haber algún tipo de amenaza para el gobierno. Es decir, como está sucediendo hoy en día, donde hace poco el ministro de Justicia y Paz, el Diosdado Cabello, donde manifestó que muchas iglesias, fíjense, la entrevista está hace poco, muchas iglesias han prestado colaboración en este caso para crear algún tipo de golpe de Estado. Y esto lo dijo con su propia eh, voz en una entrevista. Es decir, que no, la iglesia no se puede confundir. O sea, la iglesia tiene su posición como iglesia, pero hay de aquel pastor que hable mal del gobierno, hay de aquel ministro que hable mal de la gestión que está haciendo Maduro, porque si habla mal, pues tenlo por seguro que va a haber un patriota cooperante o un hermano que coopera para Hemos visto muchos, tanto sacerdotes como pastores ahí en Venezuela que se han alineado al gobierno, ¿no? Sí, bueno, la Iglesia Católica siempre ha sido permisiva con el gobierno. Uno que otro sacerdote que está en contra, pero la Iglesia Católica siempre ha sido permisiva. Es más, si hay, y esto hay que decirlo muy francamente, la Iglesia Católica ha recibido mucho más beneficio por parte de este gobierno que de cualquier otro atrás. Han reconstruido catedrales, han reconstruido iglesias, han prácticamente la procesión que tiene récord Guinness, es la procesión de la Divina Pastora, fue financiada netamente por el gobierno de Maduro. Y bueno, para nadie es un secreto que bueno, que este gobierno más bien ha ayudado más a la Iglesia Católica. Por supuesto, la Iglesia Católica no tiene el poder que tenía antes. Eso es la gran diferencia, que antes la Iglesia Católica tenía un poder tan fuerte que, bueno, no permitían que pastores tuviesen un programa en una radio o en la televisión, o no permitían que algunas iglesias cristianas evangélicas se pudieran fundar en algún lugar. Todo lo contrario, porque la Iglesia Católica tenía mucho poder. Y quizás es lo que la Iglesia Católica quiere recuperar en este momento, ese poder que perdió antes, porque se está viendo mucho que hoy en día la mayor cantidad de votantes viene de la Iglesia Cristiana Evangélica. Claro. Y la Iglesia Cristiana Evangélica está tomando posición como nunca antes en Venezuela. Y si hay algo que hay que dejar muy claro, es que la Iglesia Cristiana Evangélica va a seguir creciendo más, de manera más contundente que cualquier otra iglesia que exista similar, pues en este caso Testigos de Jehová o Mormones. La Iglesia Cristiana Evangélica va a crecer mucho más en este tiempo. Ahora, en el régimen de Cuba, lo que hizo el gobierno en su momento de Fidel Castro, o la dictadura de Fidel Castro, mejor dicho, es infiltrar el liderazgo pastoral con los servicios de inteligencia, ¿no? O sea, preparaban, formaban pastores, los mandaban a los seminarios, digo pastores entre comillas, porque eran personas de los servicios de inteligencia y que se metían dentro de las iglesias. Ahora, esta metodología, ¿la usó Chávez también en Venezuela o la está usando Maduro? En su momento la usó Chávez sin ningún problema, porque
Inclusive hay una carta donde el presidente Fidel Castro le envía a Chávez y donde le dice, ten cuidado con los pastores evangélicos, ten cuidado con la iglesia cristiana evangélica. Porque, ¿qué pasa, Omar? Que la iglesia cristiana evangélica no tiene un líder que figure posicionalmente como lo tiene la iglesia católica, que tiene el Papa, y en cada país hay un representante principal que da la cara por la iglesia católica. Eso no pasa en Venezuela con la iglesia cristiana evangélica, porque la iglesia cristiana evangélica hay muchas iglesias independientes, hay iglesias que pertenecen a un concilio, otras que pertenecen a concilios pequeños, otras que pertenecen a concilios grandes, otras que pertenecen a programas de evangelismos. Es decir, no existe, no hay una cabeza principal. Y eso el presidente Fidel Castro lo sabía. Y para ello, que incurrió? Pues a buscar siempre personas que se infiltraran dentro de las iglesias cristianas para ver qué era lo que predicaban cada uno de los pastores. Eso mismo hizo el presidente Chávez en su momento. Y es cuando él mismo instaura o propone la ley de culto, de manera de poderse ganar a los pastores y ser un poquito más seductor en esa parte, de manera que el camino se hiciera más fácil a medida del tiempo. Muchos pastores, Omar, cometieron el error de, bueno, de dejarse influir por el presidente Chávez. Por supuesto, el presidente Chávez, un buen, en este caso, un buen expositor, en ese momento no hay que negarlo, lograba tener un poder de convencimiento sobre cualquier persona y por supuesto tenía la capacidad de escuchar a muchos pastores y la gente, y los pastores, pues bueno, sí, ellos pensaban que le estaban predicando, pero no, en realidad él los estaba envolviendo y pues muchos de ellos lo apoyaron, pero muchos de ellos también lograron recapacitar y agradecemos a Dios de que ellos pudieron pensar porque hoy por hoy no es igual, no es igual y la gracia, hay pastores que en su momento le dieron el apoyo a Chávez y que hoy pensaron, recapacitaron y bueno, ellos están diciendo la verdad. Claro, Chávez era un hábil encantador de serpientes, que tenía un gran carisma, y ahí la importancia, ¿no?, de tener la sabiduría y el discernimiento, de entender cómo funciona el mecanismo político de sometimiento, ¿no?, que cuando en general muchos funcionarios te dan algo, te lo dan, es justamente porque después te están quitando por otro lado, ¿no? Te están manipulando, te están sometiendo y no te vas dando cuenta, ¿no? Y precisamente es lo que sucede hoy en día también. Pero claro, hoy en día ya el trabajo ya está hecho. Ya el trabajo más difícil de los fundamentos fue hecho realmente fue por Chávez en su momento. Y le dio desde ese punto de vista mucha permisología a muchos que se consideraban cristianos. Voy a hablar desde aquí un poquito más abierto, inclusive uno de ellos que le dio el golpe con Chávez, un reconocido ministro llamado Edgar Pérez Berens. Edgar Pérez Berens dio el golpe con Chávez y hoy por hoy es un reconocido pastor o reconocido conferencista cristiano, ha publicado libros inclusive. Pero la pregunta es, ¿cómo este hombre logró llegar a los círculos de influencia cristianos más rápido que muchos otros que quizás han pagado el precio y no estuvieron en ese lugar? ¿Me explico? No están en ese lugar. O sea, hay hombres de Dios que han pateado las calles de este país predicando, han pateado las calles, pueblos, y nunca pudieron estar en esa posición. No sé si me doy a entender. Pero de repente llegó uno que dio el golpe con Chávez, que fue prácticamente un asesino, y ya estaba allí.
invitado por los mismos círculos pastorales para dar charlas o conferencias de finanzas. Y no estoy en contra de las finanzas. Si hay algo que yo creo firmemente es que las finanzas son partes del reino, pero veamos las credenciales de este hombre. Este hombre dio el golpe con Chávez y el día del golpe de Chávez hubo una cantidad enorme de personas que murieron. Y este hombre no vio ni siquiera un peldaño de justicia. Y esto es curioso porque muchos pastores le abrieron la puerta a este hombre. Es como si hoy en día tú llegues y le des la oportunidad en las plataformas cristianas a alguien que participó con el narcotráfico de Venezuela. Esto es tremendo, o sea, ya la iglesia no logra discernir hoy en día quién. Pero era así, acerca de cómo los pastores se alinearon al gobierno, ¿no? Sí, se fueron alineando poco a poco. Muchos de ellos, hasta el sol de hoy, siguen siendo fieles seguidores del chavismo. Muchos de ellos también pertenecen a partidos políticos, como PPT, también, que en su momento los dirigían algunos cristianos. Y bueno, ellos mismos se fueron afianzando un poco más a las iglesias de manera de ayudarlos, entre comillas, programas sociales, algún tipo de apoyo económico, y poco a poco, pues, muchos de ellos, hablo de los pastores, se iban haciendo amigos y poco a poco iba afianzándose un sincretismo. Quizás hoy lo que vemos en las redes sociales es como que el extremo, pero para eso fue muy capcioso, pues. El trabajo fue muy de hormiga durante años. Poco a poco se iban involucrando. El mismo presidente Chávez a los ciudadanos, en un programa que él hacía todos los domingos, invitaba a pastores, invitaba a personas reconocidas de algunos programas cristianos, y él buscaba la manera de poder llegar siempre a ese lugar de influencia, porque él veía desde ese momento, se veía pues el crecimiento exponencial que tenía la Iglesia Cristiana Evangélica, y por supuesto muchos eventos fueron financiados, o en este caso algunos gobiernos estadales apoyaron directamente eventos de jóvenes, eventos de campañas evangelísticas. Se invitaba muchas veces a los gobernadores a participar, le daban el púlpito o las plataformas para que ellos reconocieran a Cristo, y bueno, poco a poco ellos se iban infiltrando de manera directa o de manera indirecta. Y hablo de manera directa porque, por supuesto, muchos fueron enviados netamente para ver, o sea, formar parte de las iglesias cristianas, netamente como hermanos en la fe, pero siempre estudiando lo que pensaba el pastor, lo que analizaba el pastor. Gracias a ellos, muchas de esas personas reconocen con qué objetivo iban, pero otros, por supuesto, siguen siendo infiltrados de la iglesia cristiana. ¿Por qué pensás que, a ver, hace un tiempo yo miraba, por ejemplo, lo que es lo que hace el hijo de Nicolás Maduro, que bueno, ustedes lo conocen como Nicolásito, ¿no? Y él tiene en sus redes sociales muchas fotos de él estando con pastores, con sacerdotes, como que él está levantando las manos, está orando o rezando, está como adorando, ¿no? Entonces, toda esta manipulación de la imagen, ¿no? Desde la comunicación, vos como, o sea, se intenta transmitir la idea de que, bueno, son personas que están ligadas a la fe. Bueno, el mismo Maduro, en sus discursos hablando de la espiritualidad, hablando de Cristo, pero por supuesto que no es lo que ellos dicen, sino lo que hacen, ¿no? Porque atrás de eso hay narcotráfico, hay represión, hay torturas, hay asesinatos, hay secuestros.
¿Y por qué pensás que mucho liderazgo religioso no puede discernir eso? ¿O se deja manipular y engañar tan fácilmente? Hay mucho dinero de por medio, Omar. Hay mucho dinero de por medio. Este, sé de un gran ministro acá que por muchos años hizo un evento muy conocido. Me reservo el nombre del pastor, me reservo el nombre del pastor, pero él dejó de hacer el evento, un evento que requería mucha cantidad de dinero. Y sé por buena fuente que un hombre muy ligado al gobierno le puso un maletín lleno de dólares, de billetes, para poder financiar ese evento. Por buena fuente supe que ese pastor fue a consultar a otro líder y ese líder le dijo no lo hagas. Curiosamente, el evento se hizo, ¿no? No sé si se hizo por medio de ese dinero que le llegó a ese escritorio de ese pastor, o si lo hizo creyendo en fe. Por eso me reservo el nombre, pero ese dinero se ve no solamente con ese pastor, sino que se ve con muchos ministros. Hay ministros, por ejemplo, te puedo hablar y de manera frontal, sin ningún problema, en la ciudad de La Guaira. En la ciudad de La Guaira hay ¿cómo te diría? Como reuniones de pastores, ¿no? O sea que hay como una especie de reuniones de pastores donde los pastores se unen con fraternidades, sería la palabra como tal. Allí existía una confraternidad que llevaba muchos años, pero ¿qué hizo el alcalde anterior al que está actualmente? Él empezó a buscar la manera de cómo llegar a la iglesia cristiana y como no pudo llegar, se creó otra confraternidad cristiana con pastores donde él mismo nombró a los pastores. Y bueno, pues esos pastores, muchos de ellos ligados al narcotráfico, con mucho dinero de por medio, aparte que La Guaira es una ciudad porteña, donde prácticamente llegan en la mayor cantidad de buques y por supuesto eso es vía libre para el narcotráfico, para negocios de lavado de dinero y pues directamente relacionado con quien fue el alcalde anterior, que fue nada más y nada menos que García Carneiro. Puedes buscarlo en internet, que ha sido como que el que llevó el descaro más rotundo de, de llegar al sincretismo como tal de la Iglesia Cristiana Evangélica. Él mismo, siendo alcalde, nombró pastores. Y muchos decían que, bueno, que García Carneiro era cristiano, pero el hombre no era cristiano, el hombre era un corrupto de primera, un corrupto. Y por supuesto, actualmente sigue lo mismo, ¿no? Porque quien quedó también tiene dominio de los pastores de la confraternidad apostólica, le llaman así, a confraternidad apostólica le llaman, y esos pastores pues tienen prácticamente un dominio para hacer eventos en esa ciudad, que son los que traen a muchos ministros de fuera del extranjero para que hagan pues sus eventos allá. También puedo decirte de manera muy transparente que muchos de esos ministros han traído a cantantes cristianos, Alex Zurdo, Belén Loza, pastores como Juan Carlos Arrigán, e inclusive el mismo apóstol Guillermo Maldonado. Los han traído, inclusive trajeron a un nigeriano, no recuerdo cómo se llama ese profeta nigeriano también. Han hecho grandes eventos porque saben que hay una trama que de una manera u otra pueden
de alguna forma liberar todo ese dinero que lava. Y lo hacen por medio de estos eventos. Lo hacen por medio de... digamos, muchos de estos eventos son financiados con, de alguna forma, el dinero que pone el gobierno, que en sí, en parte es... dinero del Estado y dinero del narcotráfico. Porque de dónde tú puedes ver que un pastor, Omar, puede recibir dinero directamente de, no sé, $20,000. Eso no sucedía por una ofrenda. Eso no sucedía. Ahora, si una confraternidad de pastores invita a un pastor de afuera, un pastor extranjero, y entre todos hacen un aporte significativo para ayudar al pastor, eso es otra cosa, eso se logra entender. Pero que un alcalde llegue y le dé una ofrenda a un pastor invitado del extranjero, una ofrenda, no sé, de $5,000, y la iglesia no lo haga. Eso es muy raro, eso es muy raro, me explico. Por eso te digo, es mucho dinero de por medio, Omar. Hay mucho dinero de por medio. Por supuesto, hay unos beneficiarios o algunos privilegios pequeños, como las cornetas, las sillas que le pueden dar a un pastor, pero por supuesto hay pastores capos. Hay pastores que están, como le decimos acá en Venezuela, montados. Y muchos de ellos prácticamente apoyan al gobierno directamente y descaradamente, no tienen una posición a título personal, como en este caso muchas veces se nos enseña en el Instituto Bíblico o se nos enseña dentro de nuestras congregaciones que, mire, nuestra posición es ser cristianos, nosotros no debemos opinar al respecto, mantengamos una postura discreta, no se deje seducir por algún tipo de posición, ni de izquierda ni de derecha. Recuerde que usted está en Cristo. No, estos pastores olvidaron por completo esto. Por completo, es más, salen en fotos muchas veces con Nicolás Maduro, se toman selfies, y la pregunta es, ¿cómo es que tú no logras ver esto? No logras verlo porque estás súper enchufado, súper montado, y porque eres un cómplice, sencillamente porque lo eres. Tremendo. Y acá, permitime que acá no... parte de los motivos de esta entrevista no es hacer una cacería de brujas, simplemente es mostrar una realidad lamentable, triste, que es por la cual, que es una de las razones por las cuales la situación en Venezuela se agrava, ¿no? Porque justamente una de las cosas que el Señor le hablaba a los sacerdotes, ¿no? En el Antiguo Testamento era justamente cuando había corrupción, cuando había injusticia. Entonces el Señor no podía justamente bendecir al pueblo porque habían sacerdotes que estaban corrompidos, ¿no? Que hacían las cosas de una manera totalmente fuera de lugar, ¿no? Entonces, y acá, bueno, esta realidad que está describiendo es muy triste, no es para salir a hacer una casa de brujas, sino es justamente para decirle, Señor, ¿qué hicimos? ¿Por qué llegamos a esto? ¿No? O sea, ¿cómo llegamos a esta situación y cómo revertimos esta situación? Bueno, lo que tú diste allí en el clavo, Omar. La iglesia del Señor es un remanente. Es la reserva moral y ética que tienen las sociedades. Por supuesto, aunque haya un sacerdote como Elí, con hijos como los que tenía Elí, no quiere decir que no haya verdaderos hombres de Dios como Samuel, resguardados para este momento, y otro remanente que está protegiendo y que está cuidando al rebaño del Señor. La Biblia habla claramente que Él es el que coloca pastores
y podemos darnos cuenta que sí hay hombres que se han logrado cuidar y han logrado cuidar su ministerio, han logrado cuidar sus congregaciones, y es por eso que yo siempre lo digo, hay que orar por el remanente que hay en Venezuela. Hay que orar por los pastores que sí han dejado claro lo que es vivir por fe, dejar claro que esos hombres están en una presión completa, porque créeme que hay muchos hombres que es una presión para ellos. El ser pastor en Venezuela ahorita no es fácil, y por eso debemos orar por ellos, orar por los verdaderos pastores que han a su familia y prefieren estar en el anonimato, no importa que tengan una iglesia pequeña o una iglesia muy reconocida, pero prefieren no inmiscuirse con este grupo de pastores, porque créeme que estos pastores los llaman, estos pastores hay como una especie de, tú dices que bueno, no es intención hacer una cacería de brujas, pero estos pastores, eh, si hacen esa cacería o esa captación de pastores, me explico, ellos están de verdad muy interesados en que haya más pastores alineados a su pensamiento. Ellos están muy interesados en llenar eventos donde, por ejemplo, como el que hubo en Valencia, donde llamaron a 15.000 pastores. Claro, Que ahí no había 15.000, ahí no había 15.000 pastores, ahí no para nada. Y ese es el trabajo que hace en este caso Nicolásito Maduro, Nicolás Maduro Guerra, el trabajo de captar pastores que de una manera u otra puedan apoyar, y desde una forma les hacen una invitación, mira, solamente les invitamos a que puedan formar parte, y no hay ningún compromiso, pero oye, nos gustaría que fuera, pero por supuesto, si tú no vas, como que bueno, mira, no vino tal pastor, fueron, no sé, fueron estos tres, pero no vino este pastor. Hay que tener mucho temple para decir, no voy a ir, no comulgo con este tipo de partidismo. O sea, hay que, de verdad, como dicen ustedes los argentinos, hay que bancársela como pastor acá en Venezuela para decir, mira, yo no formo parte de esto, yo me desligo porque yo creo en que Dios me puede proveer a mí, yo creo en que Dios nunca ha necesitado de políticos para hacer su obra, nunca ha necesitado del dinero del Estado para hacer su obra, todo lo contrario, la iglesia ha permanecido firme, estando los gobiernos que sean. Todos han pasado, pero la iglesia ha prevalecido. Entonces, aun este gobierno llegará su momento que el Señor lo sacará. Hoy es el instrumento de juicio para la nación venezolana, porque para nadie es un secreto que lo que estamos viviendo los venezolanos es producto del pecado que hay en nuestra nación, es producto de la cantidad de gente que está abocada a la idolatría, a las prácticas satánicas. Y cuando hablo de idolatría, hablo de que en Venezuela hay una cantidad enorme de culto a diferentes santos, a las 14.000 vírgenes. Esta es una realidad. Y hoy por hoy Dios ha utilizado este gobierno como un instrumento de juicio, así como utilizó a Sennacherib, rey de Asiria, a Tiglat-Pileser, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Dios está utilizando a esta gente para demostrar su gloria. ¿Y cómo va a levantar Dios a esta nación? Bueno, a través de un remanente. Por eso el remanente de Dios es aquel hombre o aquella mujer que puede decir, yo me aparto del partidismo, me aparto por completo de ello, porque yo sé que en algún momento Dios va a pasar factura.
y la cacería de brujas no la vamos a hacer nosotros, pero el Espíritu Santo sí la va a hacer. Y por eso es importante que si hay algún pastor de estos que ha tenido afinidad con el gobierno, tiene la oportunidad de arrepentirse. Tiene la oportunidad de arrepentirse porque el juicio va a venir por parte de Dios y el juicio primero viene por casa. Tal cual. El juicio viene primero por nosotros, si nosotros no nos hemos arrepentido, no hemos buscado de Dios y no hemos dejado que Dios sea quien se glorifique en nuestro ministerio, que Dios sea quien se lleve la gloria, prácticamente dentro de lo que nosotros hacemos. La iglesia no va a crecer por la mayor cantidad de eventos que puedas hacer, ni por los equipos que puedas llegar a tener o por las sillas que te puedan dar. No, la iglesia crece cuando hay un hombre de Dios ungido que confía en Dios, indiferentemente quién gobierne. Sin duda. Gobierna Faraón o Nabucodonosor, Dios puede usar un José y puede usar un Daniel. Sin duda, y es justamente también formarse, decías, comentabas algo al principio de tener un enfoque distinto, ¿no? Porque justamente este vínculo de este liderazgo religioso, de una parte del liderazgo religioso con la política, es una mezcla, ¿no? Y es justamente la forma en la que no hay que involucrarse o vincularse con la política, ¿no? Pero también Sí. pueden haber otras personas que cuando emerja la nueva Venezuela, cuando caiga esta tiranía, cuando caiga y cuando pase esta tragedia, emerjan líderes, pastores con un corazón sano, que no estén ambicionando lugares de poder o de influencia o que quieran hacer negocios con la política, sino que en verdad amen al rebaño, en verdad cuiden de la grey, y líderes con discernimiento, con sabiduría, y por otro lado, dirigentes que tengan una calidad, ¿no? Calidad en su vida espiritual, una fe sana, no esto que hay ahora en Venezuela, de este gobierno que mezcla las cosas, ¿no? Porque, recordemos que Chávez también levantaba una cruz y decía que viva Cristo, decía, ¿no? Lo mismo que Maduro, y sin embargo no no es eso, ¿no? ¿Cómo ves que puede, si es que desde tu perspectiva, de tu visión, estando ahí en Venezuela, qué crees que pueda pasar con el gobierno de Maduro? Bueno, yo soy muy creyente de que las culturas tienen transiciones, ¿no? Venezuela está en un proceso de cultura ya afianzada. Si este gobierno, si es la voluntad de Dios, de que tenga que ceder, ya sea por una transición a otro mismo gobernante de parte de ellos, o sencillamente haya otra transición a otra postura política, Venezuela tiene que de una forma u otra transicionar al punto de vista cultural, porque la cultura está muy arraigada, muy fuerte. ¿Y qué pasa? Que hay mucha desidia en nuestra nación venezolana. Y yo creo que principalmente como creyente en Dios y como prácticamente proclamador de las buenas nuevas de Jesucristo, yo creo firmemente que cuando Dios va a tratar una nación, la va a tratar de raíz. O sea, el pensamiento del venezolano no puede ser el mismo si viene otro gobierno. O sea, y hablo ya desde el punto de vista de la nación venezolana. Porque si bien hay una dictadura, si bien hay una tiranía que se ha afianzado por años, por décadas prácticamente, y se ha aferrado al poder, no quiere decir que en este caso haya venezolanos muy buenos que digamos, me explico. También hay mucha desidia, también hay mucha maldad, también cada quien está buscando lo suyo. Estamos como en tiempos de Nínive, literalmente.
donde prácticamente la gente necesita la voz de hombres de Dios que proclamen la verdad, de los gonaces que se levanten para este tiempo para predicar que Venezuela está en un proceso de juicio, pero que también en eso haya el arrepentimiento. Creo firmemente que si Venezuela transiciona a a un cambio político, debe también hacerlo en la renovación de su mente. Debe hacerlo. Y para eso está la iglesia cristiana. Nosotros los cristianos, en este caso yo me he permanecido acá en Venezuela creyendo que Dios va a hacer algo. Y créeme que junto con mi familia hemos pensado en salir, pero Dios no lo ha permitido. Y si Dios no lo ha permitido es porque aún tenemos mucho trabajo que hacer en Venezuela. Y mi grano de arena es aportar para que otro pueda cambiar y reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador y pueda existir ese cambio a futuro para mejor. Por supuesto, hay muchas palabras proféticas de las cuales han hablado de guerra, de muerte. Bueno, tú bien lo sabes. Y si eso llegase a suceder, pues aquí hay una iglesia que va a responder a esa necesidad. Si Dios nos levanta a nosotros para restaurar las ruinas del muro, como en tiempos de Nehemías, amén, aquí estamos. Aquí estamos. Sin embargo, pues seguiremos viviendo como el Señor le dijo a Jeremías, proclamar las verdades, hacer todo lo posible para que el gobierno esté en paz, porque la paz de ellos también es la paz nuestra. Y no ser los revoltosos que destruyen y hacen la guerra, porque la guerra en este punto literalmente es espiritual. Y por supuesto, bueno, lo que viviremos no va a ser fácil en los próximos meses, probablemente en los próximos años, pero sí creo que es lo que Dios vaya a hacer, Dios tiene que usar el remanente de Dios. Y bueno, les pedimos más bien que estén orando por nosotros, la Iglesia Cristiana Evangélica, porque sí hay pastores perseguidos y la realidad es que eso está pasando acá. Hay pastores que también forman parte de esas personas que están dentro de esos campos de concentración. Y bueno, si Dios permitió que un hombre de Dios llegara a estar en esos lugares, que Dios lo use, que Dios lo use. Yo estoy consciente que si en algún momento puede llegar a suceder, porque prácticamente es una realidad que ya Dios lo ha venido hablando desde hace mucho tiempo. Si Dios permite que muchos de nosotros lleguemos a las cárceles, pues tenemos que creerle a Dios, que Dios nos va a sostener y tenemos que predicar y tenemos que estar conscientes que eso puede suceder con mujeres, con niños y por supuesto ir preparando a la gente a que no se exponga más de lo debido. Por eso quizás ahorita yo te digo aquí y te hablo desde la confidencialidad. Me encantaría poder hablar y dar la cara, pero no lo puedo hacer. No lo debo de hacer. Y se entiende. Entonces sería muy imprudente de mi parte arriesgar mi familia, mi hogar, por decir lo que digo. No obstante, pues sí, no quiero ser parte de aquellos que pudieron haberlo dicho en algún espacio y no lo dijeron. Yo no quiero que esa factura me la pasen por allá en el cielo y me diga el Señor, tuviste la oportunidad de decirlo y no lo dijiste. No, yo quiero ser como ese pastor luterano que te hablé al principio, Bonhoeffer. A los 39 años murió, pero murió haciendo el propósito de Dios. Quizás pues, yo no lo haría de la manera en que lo hizo Bonhoeffer, por supuesto. Pero si puedo hablar por este espacio que tú abres a una comunidad de personas que está orando por Venezuela, yo les digo, sigan orando por nuestra nación y sigan orando por el remanente que Dios tiene acá en Venezuela. Por supuesto, pedirle a Dios que depure a los falsos ministros, a los falsos apóstoles, a los falsos pastores, pero que también guarde a los que
hemos creído en Dios a pesar de esa situación. Porque sí, es más difícil predicar. Hoy en día las personas dicen, pero tú no eres parte de esos pastores que están apoyando a Maduro. Porque bueno, eso es lo que te dicen en la calle. Y tú tienes que aclarar, no, yo no soy parte de ese grupo de pastores. Yo formo parte de los que Dios ha llamado a bendecir esta nación, a declarar las buenas nuevas de bendición en esta nación. Y hay una confusión. Bueno, ser parte de ese remanente Sí, que estamos aquí para predicar la palabra, aunque la gente se confunda, aunque la gente no crea muchas veces en nuestra predicación, porque estos pastores hicieron eso de unirse al sincretismo y de seguirle el juego al régimen. No importa, nuestra responsabilidad es hacer lo que Dios nos mandó a hacer. bueno, Y la última. la palabra de Dios inclusive nos muestra que la cizaña crece juntamente con el trigo. Pero en algún momento el Señor va a pasar la hoz y va a separar a la cizaña del trigo. Y la cizaña, en lo que le corresponde es fuego. Pero mientras haya cizaña, mientras haya trigo, va a haber cizaña. Y mientras haya trigo, hay que dar de lo que nosotros podemos dar como tal. Hacer lo que el Señor nos mandó a hacer. El Señor va a sacar y hará en su momento lo que tenga que hacer. Por nuestra parte, por supuesto, decirles de manera eh, contundente, pero también en amor a esos ministros que tienen la oportunidad de arrepentirse. Que no importa que tengas que dejar todo, como lo hizo Saqueo, y prácticamente devolver hasta 4 veces lo que te robaste. Pero es preferible agradar a Dios antes que agradar a los hombres, aunque eso traiga consigo persecución. Eso sería pues mis palabras para aquellos que puedan llegar a escuchar este audio desde aquí, desde la clandestinidad, de un hombre que simplemente observa y que puede sacar sus propias conclusiones. Es momento de arrepentirse porque Dios puede hacer cosas grandes contigo. Mira, Hazlo y ajá, te escucho. Hace 2 días, bueno, de acuerdo a cuando salga este video, se lanzó la campaña Ya Casi Venezuela, impulsada por Eric Prince, ¿no? Este hombre que viene del complejo militar, ¿no? Digamos, de las empresas que lógicamente trabajan con todo este tema militar. Esto ha generado divisiones también, ¿no? Porque ellos empezaron a pedir una donación, porque también hay algunos líderes venezolanos que se sumaron a esta iniciativa, pero bueno, claro, el venezolano ya descree de que si esto puede pasar o no, si esta es una campaña que vale la pena o no, o si es una estafa, o otros, bueno, cuestionan que esto es muy peligroso lo que se está proponiendo con esa campaña. Pero ha generado como una especie de división, ¿no? De que algunos apoyan, otros no. Y el problema no es quizás porque las personas que no son cristianas no son creyentes, bueno, el problema es cuando los cristianos empiezan a pelear por eso, ¿no? Bueno, de mi parte, pues bueno, mira, es como que en el desespero la gente quiere buscar soluciones inmediatas. Y por supuesto, la gente ya va para 26 años en una dictadura y no quieren vivir lo que está viviendo Cuba. La debacle que ha tenido esa nación desde el momento que La Habana nada más era una de las ciudades chic. En su momento, la gente no quiere vivir lo que en Venezuela, porque Venezuela tiene potencial para ser un país del primer mundo, tiene potencial, tiene recursos, solamente que bueno, no ha tenido la buena gerencia para poderlo alcanzar.
Sin embargo, cuando vemos esta situación, que en el desespero recurrir a buscar algún ayuda inmediata, pues puede que mucha gente se sienta desilusionada, fracasada por no poder hacer más. Y hay unas distorsiones de emociones. Y por supuesto que dentro de la iglesia pues hay una parcialidad en la cual nosotros pues tenemos que posicionarnos a la brecha de que nuestra confianza, primero y principal, no va a venir ni por Maduro, ni por María Corina, ni por algún agente que pueda llegar junto con un ejército mercenario a invadir o a tomar posición particular, ni siquiera por los regentes diplomáticos que pudieran hacer algo, porque al fin y al cabo se ha demostrado hasta el sol de hoy, Omar, que no existe manera ni forma de poder detener esta situación, y el único que puede detener esta situación se llama Dios, el único. Y yo creo que parte de lo que se está viviendo hoy en Venezuela es para demostrarle a la nación de que solamente Dios puede hacer algo en nuestro país. Sin duda. Solamente Dios puede hacerlo. Sí, tú puedes confiar en lo que puede hacer Eric Prince por sus credenciales. Bueno, su ejército capturó a Osama Bin Laden, o hizo parte de la guerra de allí, del Golfo Pérsico, de Irak. Chévere, pero al fin y al cabo Dios lo hará como Él quiera, en el momento que quiera y cuando quiera, y no va a haber nadie que lo pueda detener. Ahora muchos dirán, pero bueno, pero hay que apoyar, tenemos que donar. Mire, lo que Dios vaya a hacer, lo va a hacer con Eric Prince o sin Eric Prince. Y es el punto donde nosotros tenemos que detenernos a pensar. Este es un momento crucial para la iglesia en Venezuela. Y mi palabra para la iglesia sería lo que dice la palabra en el libro de Isaías. Es necesario que entres a la habitación por un momento y esperes que el Señor haga la obra. No es momento de hacer eventos, no es momento de hacer alarde de los ministerios que tengamos. La iglesia tiene que orar en este tiempo, meterse con el Señor, hacer el remanente que Dios quiere, porque este es un momento crucial para la nación, un momento crucial para nuestro país, y como iglesia estamos llamados a hacer lo que Dios quiere hacer. Sencillamente a predicar su palabra, a orar por nuestra nación, a meternos en la brecha para que ciertamente lo que vaya a suceder pase. Y cuando esto pase, veremos que precisamente Cristo y las naciones del mundo sabrán que Cristo fue quien metió su mano en nuestra nación. El remanente no está esperando respuestas, Omar, en los políticos. Por eso te hablo claramente. Yo sé que hay cristianos que pueden estar a favor o en contra, quizás apoyando este ejercicio militar que pudieran hacer, pero el verdadero remanente no está esperando una respuesta humana. El remanente son hombres y mujeres que entregaron su vida al Señor y confían plenamente en Él. Nosotros estamos pidiendo a Dios que responda ante tal situación, y nosotros sentimos que Él puede llenarnos de fe y solo Él puede darnos la esperanza, porque nuestra dependencia viene de Él. Cuando Dios es nuestra esperanza, allí sabremos que Él tiene el control y que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y cuando haya situaciones
situaciones como las que pudiera llegar a pasar la nación, una situación de guerra, nosotros podemos estar confiados de que en nuestras casas va a estar la protección de Dios. Y puedo decirle a las personas que me escuchan en este espacio, confía en el Señor, métete con el Señor, confía que Dios va a hacer la obra, porque Dios quiere que tú seas guardado en el día de la angustia, seas guardado en el día del dolor. Y sí, va a haber momentos difíciles para nuestra nación, pero si eres parte de aquellos que son justos, el Señor va a hacer, va a hacer la obra contigo. Isaías 2:10 es la palabra que pudiera dar en este momento. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia de Jehová, de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Escóndete un momento allí y espera que el Señor haga la obra. Espera que el Señor haga la manifestación de su poder en nuestra nación. Excelente. Gracias por todo este tiempo, por estos minutos que muchos que no estamos ahí en Venezuela desconocemos y por supuesto todos aquellos que están ahí es distinto, por supuesto, porque están justamente ahí viviendo toda esta situación. Así que gracias por tu tiempo y Claro que sí, y confía en que tienes acá un amigo, Omar, quien si necesitas cualquier cosa que necesites para ese libro que estás escribiendo, pues créeme que estamos para servir, brindarte la óptica que podamos tener y tú puedas llegar a la conclusión que necesites, pero estamos para eso y creyendo que también Dios va a hacer cosas grandes con la Argentina. Dios está usando también a la Argentina para que este proceso de Venezuela se conozca. Están usando a influencers argentinos, a hombres cristianos para que se visualice lo que estamos viviendo en este país. Pero también sé que hay un remanente en Argentina que está orando por nosotros. Gracias por amarnos. Gracias. Dios les bendiga y yo sé que Dios les recompensará mucho más abundantemente lo que ustedes pidan y entiendan. Así es. Estamos orando por todos ustedes y creyendo en que el Señor va a completar, ¿no? Lo que Él comienza. Mientras compartías esto, me recordaba esa parte que dice Proverbios, ¿no? Que el caballo se prepara para la batalla, pero la victoria depende del Señor. La victoria no viene por una estrategia política, por un tratado, por la diplomacia o por una guerra. La victoria va a venir de la mano del Señor. Sí, más allá de lo que han dicho los profetas, yo, sin meterme en el ámbito profético, porque no soy profeta. No soy profeta, ni hijo de profeta, ni nieto de profeta, nada de eso. Pero sí lo puedo ver desde una manera muy óptica, que la respuesta no va a venir por ninguno de esos medios. La respuesta la va a dar Dios. En el momento menos esperado, nosotros tendremos la respuesta inmediata de Dios. Y las naciones verán lo que Dios hizo con Venezuela y no lo creerán. Y ustedes, quienes han sentido esa carga por nuestra nación, yo sé que esa carga no ha venido por una emoción ni por un capricho personal. No, esa carga que Dios ha colocado en ustedes es porque sencillamente Dios quiere revelarles a ustedes y que ustedes sean un canal de bendición y que ustedes también reciban de esa bendición que Dios va a derramar sobre esta nación. Ustedes la van a recibir porque yo sé que no es fácil también tener que dar la cara. Créeme que hay mucha gente perseguida fuera que ni siquiera es venezolana, pero ha dado la cara y están siendo perseguidos. Solamente que no los conocemos, no sabemos quiénes son, pero por eso oro también por ustedes. Oro también por tu familia y declaro que también Dios te va a guardar de cualquier peligro que puedan hacer esta dictadura.
con agentes externos. Bueno, excelente, muchísimas gracias. Y bueno, ya estaremos compartiendo todo este material, así que bueno, gracias a todos los que están ahí y bueno, seguiremos en contacto. Así que bueno, muchísimas gracias.